Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Muchísimas gracias a Yolanda Calvo por estar el día de hoy nuevamente con la comunidad Cuento Contigo. Yolanda, muchas gracias y muy buenas tardes para ti. Muchas gracias a vosotros, Nena, por haberme invitado a vuestra casa y por tener la oportunidad otra vez de charlar contigo y con vuestra audiencia. Muchísimas gracias, Yolanda. Pues hoy tenemos un tema muy bonito, más que interesante, es un tema muy, muy bonito que nos va a desarrollar Yolanda, para que tú puedas aprender y ella nos vaya platicando cosas muy interesantes al respecto. Pero yo les voy a hacer una pregunta primero, Yolanda, a ver qué te parece. A toda la comunidad Cuento Contigo, para que nos vayamos poniendo en introspección, que sería lo primero que tenemos que empezar a hacer. Vivimos la vida pidiendo a Dios, a la vida, a nuestros padres, al gobierno. Nos pasamos la vida pidiendo amor, reconocimiento, protección, cuidados, dinero, aceptación. Así vivimos, siempre estamos en falta, nunca es suficiente y necesito a los demás para que me hagan feliz. Fíjate bien, amigo, tienes que pensar, así vivo siempre pidiendo, pues a todos, al gobierno, a Dios, a la vida, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Dame amor, dame reconocimiento, dame protección. Dinero, también necesitamos dinero y aceptación y cuidados. Así vivimos. Pues fíjense qué pregunta le vamos a hacer a Yolanda para empezar con este tema tan hermoso. ¿Por qué es más fácil enfocarnos en lo que nos falta, Yolanda, en lugar de agradecer lo que tenemos? ¿Por qué es más fácil? Es más fácil porque la mente entra en modo supervivencia y entonces en ese modo supervivencia se centra en lo que no tiene, en lo que le falta. Y para entrar en el modo agradecimiento tenemos que salir del modo de supervivencia, entrar en el modo relación, prosocial, conexión con los demás. E incluso, fíjate, Nena, una cosa que se ha comprobado que ocurre con el agradecimiento y sobre todo con las prácticas más eficaces de agradecimiento, que es que la persona al cabo de varias semanas empieza a experimentar un mayor sentido de trascendencia. Es decir, uno de los mayores problemas que tenemos, y de hecho hay algunos psicólogos como la doctora Linda Miller que relaciona, por ejemplo, la depresión también con no todas las depresiones, pero la mayoría de ellas, con una desconexión espiritual. Y por espiritual no se refiere a religiosa, sino a trascendente, a lo que trasciende la piel, a lo que está más allá de uno, que es la conexión con otras personas, con otros seres humanos, con la naturaleza, con el universo, con la espiritualidad, si tú eres creyente, con lo que sea más allá de ti. Y la gratitud nos conecta con eso, nos conecta también con la abundancia. De hecho, es que tienes mucha razón en esa reflexión inicial que has hecho de que estamos siempre pidiendo. Y claro, cuando pedimos también, y esto nos lleva a otra reflexión interesante, cuando pedimos la otra persona, o la vida, o Dios, o lo que sea, puede ser que nos dé lo que hemos pedido, puede ser que no. Por lo tanto, eso es algo que no depende de nosotros, depende de mí pedir, pero no depende de mí recibir. Sin embargo, dar, ayudar, ser generoso, agradecer, eso siempre depende de mí. Y como de hecho incluso nos pasa cuando hacemos un regalo, nos sentimos mucho más contentos que cuando recibimos el regalo. Cuando damos las gracias a alguien, nos sentimos también mejor que cuando recibimos las gracias. Y cuando recibimos gracias nos sentimos bien, sobre todo con algunos tipos de gracias.
pero lo que está bajo nuestro control es lo que yo hago. Entonces, si yo cambio a esa actitud, y no necesito mucho para cambiar, se trata de practicarlo varios minutos al día durante 3, 4 días a la semana. Y con eso empieza a cambiar mi mentalidad. Porque me empieza a centrar, la mente se empieza a centrar en otras cosas, mi conciencia se empieza a centrar en otras cosas y poco a poco me voy a ir abriendo hacia un espectro, hacia un panorama nuevo, que en vez de ser de necesidad es un panorama de abundancia. Con lo cual también atraigo, es más fácil probablemente que atraiga abundancia, cosas positivas a mi vida, porque mi energía en general va a ser mucho más positiva. Muy bien, Yolanda. Quiero preguntarte algo. La gratitud, fíjate bien, aquí van muchas en una. La gratitud es una virtud. La gratitud es un sentimiento o es un estado mental. ¿Es una emoción o es una decisión? Fíjate todo lo que te puse en una misma pregunta. A mí me parece muy interesante porque lo quise poner todo junto. A ver, ¿es una virtud? ¿Es un sentimiento o es un estado mental? ¿Es una emoción o una decisión? Pues podríamos decir que es un poco todo eso que tú has dicho muy bien, Nena. Porque por un lado va a tocar nuestras emociones, es decir, cuando uno siente ese agradecimiento, tus emociones lógicamente se ven tocadas de una forma positiva. Cuando das el agradecimiento también o cuando lo recibes, tus emociones cambian de forma positiva y te conectas más con la otra persona. Hay una conexión que es trascendente y es una conexión también de significado y sentido en la vida. Pero también es una actitud mental, porque si una persona repite eso con frecuencia, poco a poco el agradecimiento, la gratitud se va convirtiendo en una actitud mental. Y también es una decisión, porque en un determinado momento, a lo mejor pues vemos un vídeo o leemos un artículo o cualquier cosa sobre la gratitud y decidimos, voy a empezar a practicar la gratitud porque eso me va a ayudar a sentirme mejor, me va a ayudar con aspectos también psicológicos, ayuda en la ansiedad, en la depresión, incluso baja la inflamación, baja las citoquinas inflamatorias, aunque ese es un estudio que han hecho solo en mujeres, pero se entiende que probablemente con hombres sea casi seguro lo mismo, que baje también las citoquinas inflamatorias. Entonces, lo que sí es importante es que sea una gratitud sincera, nena. Al corazón no lo podemos engañar. Entonces, si yo he pasado por una dificultad más o menos importante y alguien me ha ayudado en esa dificultad y esa ayuda me ha tocado el corazón de alguna manera, entonces siento gratitud y ahí es importante transmitírselo a la otra persona, darle las gracias, porque la otra persona se va a ver tocada también cuando le damos las gracias. Pero es importante darlas de esa forma. Estaré en la dificultad, tú me ayudaste y eso me hizo sentir muy bien. Entonces, cuando damos y recibimos, es lo que decía antes, recibir no va a depender de mí, va a depender de la otra persona que lo haga, no, pero siempre yo puedo dar las gracias a otra persona e incluso si no tengo la oportunidad de dar las gracias, repasar mentalmente en mi cabeza ese momento de mi vida, cuál era la dificultad, cuál fue la ayuda recibida y cómo eso me cambió, cómo me afectó. Entonces toca mis emociones, claro que toca mis emociones también, pero va más allá de mis emociones, va a algo trascendente y probablemente viene de algo trascendente e inicialmente hay una intención que tiene la persona de querer agradecer. Hay una intención de cambio que puede venir a lo mejor por ver este vídeo. Cuando la gente vea este programa, cuando vuestra audiencia ve este programa, pues a lo mejor alguna persona decide, voy a practicar eso, voy a practicar la gratitud. Y esa es una decisión que uno toma. Así que es un poco todo lo que decías. Es un poco todo. Ahora, a mí me interesaría muchísimo, yo te quiero hacer una pregunta que para mí es muy importante. A lo que yo me refiero cuando hablo de un estado mental, me estoy refiriendo a vivir en modo gratitud. ¿Cómo sería eso, Yolanda? Vivir
en modo gratitud, es decir, todo el tiempo, vivir en modo gratitud. Pues mira, es una precisión, un matiz que es muy, muy importante, el que tú has destacado, Nina, porque cuando una conducta mental, una emoción, se convierte ya en un hábito, se convierte entonces en una actitud mental, como dicen en inglés, en un mindset. Entonces la persona vive en un estado de gratitud más permanente. Lógicamente somos humanos y si de repente ocurre algo grave que afecta a nuestra vida, nos vamos a conmover y se va a activar nuestra respuesta de estrés. Pero es probable que en esa misma situación de estrés empecemos a ver cosas por las que sentir agradecimiento. Por ejemplo, a mí una cosa que me pasa siempre, que he cogido frío, que tengo un catarro, que me he enfriado y estoy con fiebre y me meto en la cama, siento un enorme agradecimiento por tener una cama, por tener calefacción, por tener mantas, por tener una almohada. Siento una gratitud tremenda. Siempre pienso, la pobre gente que está en la calle, qué suerte que tengo. Y entonces doy las gracias por la almohada, por la cama, por las mantas. Entonces podemos dar las gracias por eso. Esta mañana he visto también hay 2 arbustos aquí en el jardín, aunque estamos en pleno invierno, algunas flores florecen, algunos arbustos florecen en invierno. Entonces han empezado a florecer. Ayer escuché por primera vez, antes del amanecer, cantar el mirlo, que es uno de los primeros pájaros aquí en Europa que empieza a cantar mucho antes de que llegue la primavera. Entonces, él ya empieza a notar que los días son más largos, entonces empieza a cantar. Y mi corazón se llenó de gratitud. Y era como una conexión con ese mirlo. Dejé de caminar, me paré, lo escuché entre el tráfico incluso. Y tienes infinidad de sin que haya esa dificultad ni nada, es simplemente ya empiezas a notar todos los pequeños detalles. Y es como que no tienes que esperar a que haya un día al año, el Día de Acción de Gracias, como en Estados Unidos, sino que todos los días, en muchos momentos, son momentos de gracias, de acción de gracias. Pero es una gratitud que surge espontáneamente de tu corazón y eso te hace percibir también que vives en un mundo de abundancia. Pero es una actitud mental, es lo que tú dices. Cuando ya no sé, al principio lo tenemos que practicar, tenemos que hacer el esfuerzo para ponerlo en práctica. Pero luego poco a poco se va convirtiendo en una actitud mental en la que vivimos de forma permanente. Y es mucho más agradable. No solamente es mucho más agradable, es esa conexión tan especial, eso incluso con la naturaleza y hasta con los objetos. A mí hay gente que a veces me dice, ¿por qué le das las gracias a la almohada o a la cama? Y yo digo, cuando tú percibes que el espacio en el que vives es un espacio sagrado, le das las gracias incluso a los objetos que te facilitan la vida. Porque tú estás sintiendo que ese es un espacio sagrado, no estás separado de eso, ni de las cosas, ni de la gente. Sientes una conexión. Y a lo mejor digo cosas que parecen locas. No, eso no parece loco. Estamos conectados con todo. Conectarme con la gratitud sería no conectarme con algo intelectual, ni un sentir, ni como un sentir, sino como un estado natural de mi ser. Sí, así es. Podríamos hablar un poco de 2 cualidades de la mente o 2 características de la mente. Por un lado, como la mente, digamos, más pequeña, la mente egótica, la mente del ego, es una mente de supervivencia. Es una mente que tiene miedo, que se siente insegura, que siempre tiene la sensación de que le falta algo, le falta reconocimiento, le falta amor, le falta dinero, le faltan detalles, siempre le faltan cosas, le falta algo. Y por eso aparece la envidia, el resentimiento, porque incluso pues, la persona puede tener envidia de otras personas que cree que tienen eso que la persona siente que le falta. Y eso sin disminuir las personas que tienen necesidades reales. Pero incluso en situaciones muy extremas donde hay
una gran falta de todo. Hay personas que son más capaces de conectar con sus recursos y con esa abundancia que otras. Y cuando lo hacen es porque han conectado con algo que no pertenece a la mente egótica, sino que sería más interior de nuestro ser, de nuestra conciencia luminosa, que nos trasciende y es lo que nos permite conectar con los otros seres humanos, pero también con la naturaleza, con el universo, con lo divino, con los animales, con todo. Y ahí incluso, aunque nos estuviéramos muriendo, podríamos encontrar esa paz, esa serenidad, esa conexión y ese agradecimiento, incluso en la situación más difícil y más extrema. Y yo sé que eso es tremendamente difícil, pero como ha habido casos, ha habido historias en la humanidad en las que eso lo han podido hacer, entonces sabemos que eso se puede hacer, que se puede vivir de esa manera. Hay una cosa curiosa en la mente, nena, y es que la mente, el cerebro tiene las neuronas espejo. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien hacer algo, por ejemplo, si tú eres una persona que juega al básquet, cuando ves un partido de básquet, tus neuronas espejo van a empezar a moverse, las neuronas de movimiento, etcétera, como si estuvieras tú también jugando al básquet, aunque estés sentado en el sofá de tu casa. Bueno, pues lo curioso es que, por ejemplo, en personas que están muy mal, que a lo mejor tienen depresión, que tienen trauma severo, que dicen, pero es que yo no tengo nada que agradecer en la vida. Lo curioso es que gracias a estas neuronas espejo y esta conexión trascendente que nos une a todos los seres humanos, no necesitamos tener algo que agradecer nosotros personalmente, sino que nos es suficiente, nos sirve una historia potente de agradecimiento de otra persona, de otro ser humano. Por ejemplo, a mí se me ocurren dos películas que son dos historias reales, que son, por ejemplo, una película reciente que hicieron, que es Los niños de Winton, que es un hombre que salvó muchísimos niños durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños judíos durante la dominación nazi. Y la película es una historia de agradecimiento, porque es cuando la mujer lo descubre y le organizan un programa en la BBC en la que reúnen a todos esos niños a los que él salvó la vida y que todavía seguían vivos y que estaban allí para agradecerle. Entonces la película es una historia potente de agradecimiento. Y hay otra película que se llama Breathe, Respira, que es un hombre que estaba paralítico de cuello para abajo a partir de la polio, a partir de enfermar de polio. Y era la persona más positiva. Ahí pueden ver nuestros espectadores escenas de la película Los niños de Winton. Y la película Breathe también. Hay varias películas que se llaman Breathe, pero esta es una, creo que de 2017, si no recuerdo mal. Es el caso de una historia real de un hombre con polio y era la persona más positiva, más optimista imaginable y siempre dando las gracias. ¿Qué se llama la película? Breathe, respira. Entonces, es una película que nos hace ver cómo una persona en una situación extrema, en una situación de grandísima necesidad, en vez de su mente estar en una actitud mental de necesidad, de carencia, porque no se podía mover, de cuello para abajo no se podía mover, ni siquiera respirar. Son de las personas que necesitaban, ¿os acordáis de los pulmones de acero? Que antiguamente tú y yo ya tenemos una edad y lo veíamos, cuando yo era pequeña veía todavía personas que vivían en un pulmón de acero. Esa es la película, ahí están viendo escenas de la película Breathe, que efectivamente está inspirada en una historia real. Este hombre existió realmente. Y entonces, en vez de dejarse hundir por toda esa necesidad, porque hasta para respirar necesitaba una máquina, era la persona más positiva, más optimista y siempre sentía gratitud. Entonces, sabemos por personas que han vivido situaciones extremas que el ser humano somos capaces de hacer eso, que podemos hacer eso, que podemos trascender toda esa pequeñez e ir hacia una grandeza espiritual, una grandeza interior muy, muy grande, nena. Pero para eso entramos en un estado mental de agradecimiento y de algo más, en un estado mental casi diría yo iluminado, pero en el sentido de que te despiertas a otra cosa diferente, a un estado de conciencia distinto. Yo soy la señora Ana Torres y está con nosotros Yolanda
campo. Ella nos viene a trabajar el día de hoy el tema de la gratitud. Pero necesitamos, Yoli, que te presentes. Porque como Claro que pensamos sí. que ya todo el mundo te conocía, dijimos, pero hay integrantes contigo que cada día somos más y eso lo agradecemos mucho. Bienvenidos a todos aquellos que quieran participar en esta comunidad Cuento Contigo. Bienvenidos a esta familia. Entonces, ¿serías tan amable de presentarte para los que no te conocen todavía? Claro que sí. Yo soy, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga, aunque ya no ejerzo como psicóloga clínica y me dedico a la divulgación y a la educación, a la formación en las redes sociales, especialmente en YouTube. Por varios motivos. Por un lado, porque esa parte educativa me gustaba desde hace tiempo y porque me di cuenta, sobre todo a raíz del confinamiento, que no podíamos salir de nuestras casas, que necesitábamos esa conexión y que esa conexión a través de las redes ayudó tantísimo. Y era una idea que yo tenía ahí de hacía tiempo, pero bueno, la vida lo precipitó y luego yo estoy súper agradecida porque ha ido yendo todo muy bien. Recibo agradecimiento todos los días. Yo tengo una fortuna enorme, enorme, de haber podido hacer el trabajo que yo quería, que me apasionaba, que me gustaba. Mi trabajo ha sido y es maravilloso. Supongo que, a ver, para otras personas me decían, ¿cómo puedes hacer esto? Pues es que cada uno somos diferentes y cada uno tenemos gustos y preferencias. Y de las muchas cosas que yo podría haber hecho y se me podrían haber dado muy bien y me podrían haber apasionado, esta era una de ellas. Y he sido muy feliz de haberla podido hacer, de haber estudiado para hacerla y de haberla podido ejercer. Y ahora en esta parte de difusión lo mismo. Y la verdad es que siempre ha funcionado bien, siempre ha ido muy bien. Y son muchos, muchos motivos de agradecimiento. Y además soy muy afortunada porque recibo gratitud todos los días, nena. Nos dicen que es importante también recibir gratitud y yo tengo esa inmensa suerte. Pero me gustaría destacar, nena, un poco un pequeño paréntesis, porque puede haber alguien que nos escuche que diga, sí, pero yo no tengo la suerte, no tengo estudios. Cualquier trabajo que tengas es un trabajo de ayuda a los demás. Si tú vendes pan en una panadería, es un trabajo de ayuda a los demás. Si tú estás trabajando en la construcción, es un trabajo de ayuda a los demás. Hagas lo que hagas, no solo las profesiones sanitarias, hagas lo que hagas, si lo hacemos con esa actitud de conexión, estamos ayudando a los demás. Es como el nombre del programa, que es un nombre perfecto, es Cuento Contigo. Somos una familia y todos necesitamos hacer diferentes tipos de tareas. Y al hacer esas tareas, sea en la que sea, estamos ayudando a las otras personas, porque si no la sociedad se pararía, no podríamos funcionar. Entonces tenemos que adoptar también esa actitud mental de que todos hagamos lo que hagamos, tenemos un trabajo de ayuda. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Estábamos hablando de cuando se nos presentan situaciones difíciles, cuando tenemos circunstancias y que no encontramos motivos para agradecer, pero yo creo que sí hay. El problema no es lo que pasa en mi vida. Ese no es el problema, sino cómo lo interpreto, cómo experimento esto, de qué manera estoy interpretando. Todo esto es para bien, todas las lecciones son cosas que Dios quiere que yo aprenda. ¿Cómo puedo yo hacer esta interpretación de una manera que podamos agradecer? Platícanos. Pues quizá el primer paso es empezar por la aceptación y la serenidad. Es decir, imaginemos una dificultad como una enfermedad. Podemos trabajar y podemos buscar los mejores tratamientos para superar nuestra enfermedad. Pero si ya la tengo, eso ya no lo puedo cambiar. Eso ya, digamos que ya está en el pasado. Ya tengo el diagnóstico, ya tengo ese sufrimiento, ya tengo esos síntomas, eso ya está. Entonces tengo que empezar por la aceptación, porque si
el rechazo a lo que ya es, a lo que ya existe, eso nos genera una enorme cantidad de sufrimiento. Y además es un sufrimiento estéril, que no nos lleva a realizar un trabajo, una acción. Yo soy una persona que soy muy práctica. A veces creo que un poco demasiado, en el sentido de que enseguida estoy buscando como vías de qué es lo que tengo que hacer, plan de acción, etcétera. Y a veces convendría que yo me parase un poco primero y me diera una pequeña pausa. Pero enseguida paso al plano de la acción. Entonces, empiezo por la aceptación y luego veo, hago lo que tengo que hacer. Y, por ejemplo, si es en el campo de la salud, busco los mejores médicos a los que pueda acceder, que no todo el mundo va a poder acceder a los mejores, lógicamente, pero a lo que yo pueda acceder. Voy a buscar, hoy en día también hay muchos recursos en Internet. Voy a buscar, y si resulta que a lo mejor si llevo un estilo de vida más sano, eso también puede mejorar mi salud de alguna manera. Entonces voy a buscar lo mejor posible, voy a aplicarme con eso y puede ser que tenga buenos resultados y puede ser que no. Eso ya no depende de mí. Y a lo mejor a veces voy a tener buenos resultados, pero después de mucho, mucho tiempo o después de mucho, mucho trabajo. O a lo mejor al final no lo consigo y ahí entonces tengo que entrar en la aceptación, tengo que entrar en la calma y la paz que da esa aceptación y la gratitud también por lo vivido y por la ayuda recibida en ese proceso, aunque incluso al final no acabe bien. Hay un libro precioso. Hay un primer tomo, pero luego este autor, que es un psicólogo inglés, escribió una segunda parte, pero el primero, para empezar, se llama Salir de la oscuridad. Está escrito por Steve Taylor. Es un psicólogo inglés, profesor de universidad también. Y es un psicólogo que es muy trascendente. Él habla de la trascendencia, de la espiritualidad, de la meditación. Es amigo de Eckhart Tolle también. Entonces, en este libro, Salir de la oscuridad, porque a veces pensamos que la gente que tiene una experiencia del despertar es gente, pues no sé, Eckhart Tolle, Byron Katie, algún lama por ahí, y que los demás, las personas normales y corrientes, no podemos acceder a una expansión de la conciencia, y eso es un gran error. Entonces, él ha ido recorriendo distintos lugares en los que ha ido encontrando gente, un hombre con una lavandería, una señora con un negocio familiar de fontanería, y ama de casa y madre, y gente así, normal y corriente, completamente normal y corriente, que han tenido un sufrimiento extremo por varios motivos, bien por una enfermedad terminal, por la pérdida de alguna persona muy querida, como pueda ser un hijo, que es lo peor que podemos imaginar. Algunos de ellos por la acumulación, porque ya sabes, nena, que a veces las desgracias no vienen solas, que vienen varias juntas, y entonces a lo mejor, pues, por ejemplo, una de ellas se murió su hija y al mismo tiempo perdió el negocio y le estaban embargando varias cosas a la vez. Y en medio de todo eso, viven esa experiencia de despertar, esa aceptación. Les lleva a una experiencia de despertar y de agradecimiento profundo con todo ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, son libros que inspiran mucho, por lo menos a mí me inspiran muchísimo, porque nos permiten ver cómo en esas películas, en situaciones de sufrimiento extremo, es posible sentir agradecimiento, es posible sentir paz, es posible sentir una trascendencia enorme y una experiencia como no nos podemos imaginar. Y eso es algo que está accesible. Digamos que cada oportunidad de sufrimiento tiene el potencial, no es seguro, pero tiene el potencial de ser una puerta hacia la luz. Es posible, puede ocurrir, puede ocurrir. Y depende de, a lo mejor, de nosotros o de casualidades, no lo sé. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que eso ocurra. Y Steve Taylor dice que se tienen que dar varias circunstancias. El dolor debe ser muy intenso. Debe de ser prolongado. O sea, tiene que ser una situación muy, muy difícil. Y tiene que haber una aceptación.
Tiene que haber como un abrazar, una aceptación de eso que ya es. Si se ha muerto alguien, no lo puedo resucitar. Si he perdido ya mi negocio, no lo puedo cambiar, ya lo he perdido. Entonces hay cosas que ya no se pueden cambiar, es ahí donde entra la aceptación. Y entonces cuando se produce esa aceptación, ese es el libro, Salir de la oscuridad. Y es un libro que recomiendo muchísimo, porque es una lectura que puede ser muy trascendente. Entonces todos tenemos esa oportunidad en algún momento en nuestra vida. Muy bien, pues entonces yo te quiero hacer una pregunta respecto a todo esto que estás diciendo, que me parece muy interesante. Primero aceptamos, pero no sería lo primero buscar el camino de cómo puedo ver esto de diferente manera y luego pedir dirección para hacia dónde me tengo que dirigir para resolver mi problema externo. Pero te la voy a volver a decir porque a lo mejor está muy complicada, ¿verdad? Muy difícil. Primer paso, aceptación. Aceptación de lo que es. No hay otra. Aceptación y una aceptación no en resignación, sino Exacto. Sí, porque si aceptamos resignados, pues entonces eso no nos va a servir. Aceptación, no en resignación. Y luego buscar de qué otra manera puedo ver esto que está sucediendo. Debe de haber una manera diferente en la que yo pueda ver esto. Y tercer paso, ahí mismo pedir dirección. Hacia dónde tengo que caminar, hacia dónde me tengo que dirigir y cómo puedo ir caminando hacia lo que es mejor para resolver para mí, para despertar, para curar el cuerpo, para lo que queramos. Yo lo haría al revés. Primero no iría hacia afuera qué tengo que hacer, sino iría a aceptar y luego decir cómo puedo ver esto de otra manera. Y luego ahí pedimos dirección. ¿Qué piensas de eso? Pues pienso que son unos pasos perfectos, magníficos, lo has explicado muy bien, Nena. Y además has coincidido con algo que yo muchas veces digo, y es que muchas veces cuando pedimos o cuando rezamos, la gente dice, no se me ha concedido lo que he pedido. Y yo muchas veces pienso es que quizá no estábamos pidiendo lo que teníamos que pedir. Porque quizá lo que teníamos que pedir es esa claridad mental a la que tú haces referencia, cuál es el siguiente paso. Porque incluso si nos centramos en lo que es la Iglesia Católica, que quizá esta audiencia es lo que mejor conocemos, ¿verdad? Es donde nos hemos católica o cristiana. Pero en este mundo, no estamos en la India, estamos aquí. Entonces, vemos cómo también Jesús en el huerto de los olivos dice, me gustaría que se apartara de mí este cáliz. O sea, él no quiere beber ese cáliz, pero dice, si no hay más remedio, voy a beber hasta la última gota. Y una vez que está en la cruz, dice, perdónales porque no saben lo que hacen. No podemos imaginar mayor aceptación que esa. Entonces, hay veces que la aceptación no es rendir, no es esa resignación, no es bajar los brazos, pero hay veces que sí tenemos que abrazar, con toda la dificultad que suponga, eso tan difícil que tenemos delante, ese cáliz tan amargo. Y pedir ayuda para clarificar nuestra mente. De hecho, hay una técnica muy antigua que se llama incubación de sueños, que consistía en pedir soñar cuál era la solución. Y a mucha gente le ha ocurrido que cuando tiene un problema importante, a lo mejor en algún sueño, algún día, se encuentra con un sueño que es inspirador. A lo mejor ha estado rezando para encontrar una solución y una noche pues tiene un sueño que es inspirador y se da cuenta, ¡ay! Si lo tenía delante. Puedes interpretar que ha sido Dios, que ha sido un ángel, puedes interpretar que has conectado con la parte más sabia de ti, lo que queramos, pero la persona ha accedido a otra forma de enfocar el problema que es diferente y que es el que le puede abrir el paso a la solución de esa situación. No siempre es posible porque no todos los problemas se pueden solucionar,
Si no, pues viviríamos eternamente y eso no ocurre, ¿no? Entonces, el sufrimiento, la muerte forman parte de la vida, no de la vida humana, sino de la vida en general y del mundo físico, que tiene muchas limitaciones. Pero si hay una solución, es más fácil que la encontremos a raíz de la paz, de la aceptación. De hecho, en mi página web hay una pestaña que son PDFs que se pueden descargar. Y uno de ellos es el mantra de la aceptación, que lo realicé yo para mí. Luego lo compartí con muchos pacientes y ya luego lo compartí en la página web y en mi canal. Pero yo lo escribí para mí en una situación muy difícil que estaba viviendo. Y me despertaba todas las mañanas con tantísima angustia en esa situación tan dura que me dije, Yolanda, no puedes seguir así. Esto no lo puedes cambiar porque ya ha ocurrido. Entonces tienes que abrazarlo, tienes que aceptarlo incondicionalmente, sin ninguna sombra, sin titubear. Y agradecer a partir de aquí lo que tengas a partir de ahora. Y fue muy duro, empecé a hacer este mantra de la aceptación que yo escribí para mí y al cabo de pocos días encontré una enorme sensación de paz. Y se lo he recomendado a mucha gente en situaciones muy duras también y todos han experimentado lo mismo. Tras repetir, esa intención, tú tienes una intención, entonces caminas en esa vía. Todavía no tienes una actitud mental de aceptación, pero ya estás caminando en esa dirección y eso empieza a producir cambios en tu mente y en tus emociones y se abre la puerta hacia una expansión de la conciencia y también hacia ver soluciones de aquí en adelante o qué cosas puedo hacer de aquí en adelante. Porque mientras no estemos muertos siempre podemos hacer algo, nena. Muy bien, pero ese mantra, ¿lo puedes decir? Sí, a ver, esperaros que lo voy a leer aquí en mi página web, ¿vale? Un momentillo. Aquí está. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Fijaros bien que es algo que pongo en pasado, es decir, no puedo aceptar lo que es mañana porque todavía no ha pasado. No lo puedo cambiar porque es algo que ya está en el pasado, aunque sea el pasado de hace 5 minutos, pero ya está en el pasado. Acepto que esta es la realidad, no es un sueño, es lo que ha pasado. Esta frase es porque cuando vivimos una situación que ha sido un shock, que ha sido algo inesperado, una de las cosas que hace la mente es repetirse, esto es una pesadilla y en algún momento me voy a despertar y me voy a dar cuenta de que todo eso es mentira. Entonces, eso nos mantiene en el estado de shock, que es una fase que limita nuestra capacidad de acción. Y emocionalmente es muy dura. Entonces, el primer paso es también acepto que esto es la realidad, no es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, es decir, reconozco que me cuesta mucho, acepto que esto es lo que ha pasado. Y finalmente me rindo a la realidad, acepto lo que ha ocurrido. Ese mantra la gente lo puede cambiar de la manera que ellos crean conveniente también. Pero ese mantra que yo lo pensé muy bien, teniendo en cuenta cuáles son las dificultades más frecuentes de la mente en una circunstancia que sea muy dura. Ese mantra me ha ayudado a mí, le ha ayudado a muchísima gente y te va cambiando tu mentalidad. Entonces, cuando vivimos algo muy duro, ese mantra nos abre a la aceptación. Gracias por ponerlo ahí en pantalla. Y nos abre también luego a la gratitud. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a encontrar con la gente que nos ayuda. Claro que la vamos a encontrar. Porque cuando ya parto de la aceptación, parto de una mayor serenidad, entonces me va a ser más fácil encontrar esa gente que me va a tender la mano, que me va a ayudar, que va a facilitar algo que yo necesito, que me viene bien, porque al fin y al cabo en la vida es eso, es como el nombre de este programa, cuento contigo. Todos contamos los unos con los otros. Y en un momento de dolor, si es que hasta los niños pequeños lo hacen y hasta los animales también. Muchos de nuestros oyentes tienen perro, tienen gato. Y os habréis dado cuenta que cuando uno en la casa está enfermo, cuando un miembro de la casa está enfermo, el perro o el gato se van cerca.
Te acompañan. Saben que tú les necesitas, que estás mal. E incluso en los animales hay esa colaboración. Y en el ser humano, por supuesto. Y de hecho, sí, como... Es que incluso en todo el planeta. Inicialmente la vida era una célula. Pero esa célula se combina luego con otras células, se empiezan a generar cuerpos pluricelulares. Y esos cuerpos que tienen más facilidad de supervivencia lo hacen porque esas células están colaborando entre ellas. Entonces, toda la evolución del planeta nos dice, la clave es el amor, la clave es la cooperación, ayudarnos unos a otros. Entonces, cuando nos ayudamos mutuamente, cuando cuento contigo y sé que cuento contigo, sé que estás aquí conmigo, que te voy a tener, y tú sabes que tú me tienes a mí también, estamos trabajando como esas células en un cuerpo, estamos unidas, estamos colaborando, estamos cooperando, y eso nos hace evolucionar, porque la evolución es sobre ese amor. Y ese amor nos lleva a la gratitud, porque la gratitud sería una de las expresiones del amor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Podríamos pensar que estamos hablando del mundo, ¿verdad? De cómo la evolución nos está llevando. Nosotros ya sabemos, Yolanda, que somos mucho más allá de lo que es este cuerpo físico, que es el que estamos tratando, de lo que estamos tratando de hablar. Eso que me estás diciendo ahorita, Yolanda, es la manera como podemos cultivar la gratitud. Estamos con Yolanda Calvo y nos viene a hablar de algo hermosísimo que es la gratitud. Y ella lo desarrolla de una manera muy hermosa. Entonces, platícanos, eso que nos estabas diciendo, ¿es cultivar la gratitud? Es cultivar la gratitud y más que la gratitud, porque es también el amor. Digamos, yo considero que el ser tiene... ¿Has visto como cuando la luz atraviesa el prisma y están los 7 colores del arco iris? Pero es luz blanca. Y en esos colores del arco iris hay 3 colores primarios: el rojo, el azul, el amarillo. Y esos colores, si son luz, si son pigmento, no, pero si son luz, serían luz blanca. Entonces, la cualidad del ser, de nuestro ser auténtico, de nuestra conciencia pura y luminosa, tendría 3 vertientes. Por un lado sería serenidad. Entonces, la aceptación nos lleva a la serenidad. Por otro lado sería dicha, no alegría, no estar contento, sino dicha. Y por otro lado sería el amor, que sería casi como quizá el más importante de todos. Pero de los otros colores, de los otros 4 colores, uno de ellos sería la gratitud, que está muy hermanado, está muy cerca del amor. Porque la gratitud nos lleva a sentir amor, a sentir la conexión con los otros seres humanos, y esa conexión es lo que llamamos amor. Este amor al que me refiero no es el amor romántico, sino es el amor trascendente. Es aquello que nos hace ir más allá de nuestra piel. Y es eso que nos conecta y nos une con todo lo demás y con todos los demás. Entonces, la gratitud nos permite el acceso al amor, que si no a veces sería muy difícil. Igual que la aceptación nos permite el acceso a la serenidad, que si no a veces sería muy difícil. Y la gratitud nos permite el acceso al amor, pero también a la dicha. Porque han comprobado en los estudios que las personas que realizan estas prácticas de agradecimiento, que pueden ser con una historia tuya, con una historia ajena, como las de las películas que he mencionado, o cuando tú recibes ese tipo de agradecimiento, estas personas se sienten más felices, se sienten más dichosas, pero no es un estar contento, porque cuando tú sientes agradecimiento hacia algo o hacia alguien, no es el hecho de estar contento, es la conexión otra vez.
Entonces, es muy difícil separar estos tres elementos, aunque hay personas, cada uno tenemos nuestra personalidad. Entonces, en unas personas vamos a ver que su ser brilla más con esa capacidad de serenidad interior, en otras personas vamos a encontrar más esa chispa, esa alegría, y en otras personas vamos a encontrar más esa ternura, esa comprensión, esa empatía, esa compasión. Es decir, que en cada uno, aunque esas tres cualidades están siempre, pero en cada persona una de esas tres va a ser especialmente más fuerte. Y cuando una de las tres está presente, la gratitud está también ahí presente. Y la gratitud es uno de los 7 colores de ese arco iris humano. Y es un facilitador, nos facilita acceder a esas 3 luces, a esas 3 cualidades primordiales de la conciencia humana, de la esencia humana. Pero eso en Oriente también con la meditación, cuando un ejemplo que muchas veces ponían ellos que vivían en altas montañas, pero hoy lo tenemos muy fácil con el avión. Si alguna vez alguna persona ha viajado en avión, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo han hecho, tú puedes estar en tierra con muchas nubes y no se ve el sol. Es de día, pero no se ve el sol porque está muy cubierto, está muy nublado y a lo mejor está lloviendo. Pero una vez que el avión ha despegado y está por encima de las nubes, el cielo es azul, el sol está brillando. Siempre. Entonces, por muy grande que sea la dificultad, por muy oscuras que sean las nubes en nuestra mente, y a veces parece que es un verdadero ciclón lo que tenemos en nuestra cabeza, si trascendemos eso, encontramos que el cielo es azul y el sol está brillando. Es decir, la paz, la dicha, el amor no está fuera de nosotros, está dentro. Esto es lo increíble. Puede haber elementos externos que nos ayuden a encontrar eso, es verdad, pero es un trabajo interior que también uno tiene que hacer, como nos recuerda Steve Taylor. La gente que ha vivido esa experiencia de despertar interior han pasado por ese sufrimiento y han realizado ese trabajo de aceptación. A lo mejor han leído algún libro, o a lo mejor no, pero se han dado cuenta, por lo que sea, que tienen que partir de esa aceptación. Y en ese sentido, esa aceptación se conecta también mucho con el perdón, nena, con el perdón a las otras personas y con el perdón a una misma. Porque a veces somos muy crueles con nosotros y no nos perdonamos cosas que hemos hecho. ¿Quién nos ha equivocado alguna vez? Y la gratitud nos ayuda también a perdonarnos. Es otra llave que nos abre la puerta al perdón. Y lo importante, lo tremendamente importante que es el perdón. Porque cuando vivimos en el resentimiento, no solamente vivimos en un estado de falta, de necesidad emocional muy grande, sino que es como dice la palabra, resentir. Es decir, el dolor se sigue sintiendo. Es como si hubiera tenido una muela picada y el dentista me la empasta, pero la muela me sigue doliendo exactamente igual. Entonces eso con lo físico no ocurre, pero con lo emocional a veces pasa, que una vez que ha terminado, sigue estando ahí el bloqueo emocional y sobre todo en el resentimiento es más difícil, es más duro, porque la persona se aferra a ese resentimiento porque siente que tiene razón, siente que está en lo justo. Entonces no quiere abandonarlo. Y eso nos mantiene en el sufrimiento sin darnos cuenta. Hay una frase que dice, sentir rencor es como tomar veneno tú y esperar que se muera el otro. Porque es a nosotros a quien nos hace daño. Nos hace daño emocionalmente e incluso nos hace daño físicamente, porque cuando las emociones negativas se bloquean y se atascan mucho tiempo, aumenta nuestra inflamación, nuestras citoquinas, entramos en un estado de estrés físico que termina produciendo
termina facilitando diferentes tipos de procesos físicos que también nos pueden hacer sufrir muchísimo. Es una manera muy hermosa de platicarnos esto. Ahora, fíjate, hablando de esto, la gratitud facilita entonces de lo que estás hablando, con nuestra relación con el pasado. Sí, exactamente. Porque además con la gratitud ahora pasas a interpretar, a ver el pasado de una manera diferente, de una manera distinta. De hecho, por ejemplo, cuando se hace tratamiento en trauma y es un tratamiento eficaz, una de las cosas que ocurre en ese tratamiento eficaz del trauma es que la persona que sentía además resentimiento con la otra persona, consigo misma, podía sentir resentimiento, vergüenza, culpa. Es decir, que no solamente era con otros, sino también con uno mismo. La culpa es el resentimiento con uno, ¿no? Cuando el trauma se resuelve, una consecuencia que a veces ocurre, cuando se ha resuelto del todo muy profundamente, es que la persona ahora empieza a ver todas las cosas que le ayudaron y siente agradecimiento por eso. En vez de sentirse culpable, siente agradecimiento por la fortaleza interior que ha tenido y por haber sobrevivido a esa gran dificultad, porque también tenemos que poder agradecernos a nosotros mismos. Entonces cambias la culpa por agradecimiento, agradecimiento por tu fuerza. E incluso a lo mejor, pues si eres espiritual, dices gracias Dios mío, gracias universo, gracias Señor, por lo que tú quieras, pero gracias porque he tenido esta fortaleza, me la has otorgado. E incluso una comprensión y un perdón hacia las personas que te hicieron daño, como Jesús en la cruz, no saben lo que hacen. Muy bien, pues entonces te voy a hacer una pregunta. Nosotros podemos decir gracias, Padre, gracias constantemente, ¿verdad? Gracias, Padre. Te quiero hacer una preguntita que quiero que pienses. Entonces, con todo lo que estamos hablando ahorita, ¿la gratitud tiene un impacto en nuestra salud mental y física? ¿Hay evidencia científica? También es importante eso. Mira, sí, tiene evidencia científica. Se han hecho muchos estudios científicos sobre la gratitud y se han visto que cada estudio científico ha ido mirando diferentes aspectos. Se ha visto que influye de varias maneras, que cambia varias cosas. Por ejemplo, se ha visto que es muy eficaz en la depresión, en la ansiedad. Y cuando hablamos de eficaz en la depresión y en la ansiedad, es que el efecto de las prácticas de gratitud, esta práctica de gratitud eficaz, 3-4 días a la semana, varios minutos, 3-4 días a la semana, es tan eficaz como otras prácticas psicológicas muy reconocidas como la terapia cognitivo-conductual. Tiene un efecto tan potente también como la medicación. Entonces, estamos hablando de un efecto muy potente, muy fuerte y duradero en el tiempo. Tiene un efecto a nivel psicológico, tiene un efecto también a nivel físico, porque antes he mencionado que hay un estudio en mujeres en las que se vio un descenso en las citoquinas inflamatorias. Entonces, todas estas personas que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, dolores crónicos, se ven beneficiados también con la práctica de gratitud. Y se ha visto también otros efectos, por ejemplo, no solamente en la ansiedad y depresión, no hace falta que uno tenga ansiedad y depresión para sentir el beneficio. Notas más alegría en la vida, más bienestar, más sentido de trascendencia. Incluso personas no espirituales sienten un mayor sentido de trascendencia. ¿Por qué? Porque te ha conectado con aquello que está más allá de ti. Y sienten también como que perciben el significado que tiene la vida o el significado que tiene la vida para ellos, para cada persona que ha ido realizando esta práctica. Entonces son personas que cambian su estado de ánimo, que es un estado de ánimo mucho más positivo, pero también más trascendente. Y los miedos disminuyen. Y eso tiene una explicación que es muy sencilla. El sistema nervioso tiene dos modos, por decirlo así.
Uno que es prosocial, cuando estamos relajados, estamos tranquilos, entonces nos queremos relacionar más, vemos algo que nos gusta o conocemos a alguien que nos gusta, entonces queremos más de eso que nos gusta. Queremos repetir la experiencia, queremos conocer más a esa persona, queremos tener más de eso porque nos ha resultado agradable. Cuando es algo negativo, cuando lo percibimos como algo negativo y entonces se dispara nuestra respuesta de estrés, lo que hacemos es retirarnos. No queremos tener más de eso. Los dos modos no pueden coexistir al mismo tiempo. O estamos en modo prosocial o estamos en modo de estrés, de defensa. Entonces, la gratitud activa el modo prosocial. Por ejemplo, una persona que sea muy tímida, la práctica de gratitud también le podría ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a activar los circuitos prosociales del cerebro. Una persona que tiene ansiedad es una persona que está viviendo continuamente en esa respuesta de estrés. Entonces, al bajar la respuesta de estrés, exactamente está así, está encogida. Es como que te retiras del mundo y de las cosas. Incluso hay gente que se encierran en casa y que no quieren salir porque les da miedo todo. Entonces, al activarse el circuito prosocial, el otro circuito no puede estar activado a la vez, es solo uno o el otro. Con lo cual, cuanto más activo yo el circuito prosocial, menos activo el circuito de defensa y de retirada. ¿Y qué es lo que pasa también? Que cuando yo activo el circuito prosocial, es más fácil que encuentre que otra gente me ayude, porque tengo el circuito prosocial activo. Entonces va a ser más fácil que otras personas me ayuden. Y una cosa súper interesante, que es lo que creen que funciona en el caso de la depresión, se cree que una de las cosas que ocurre es que la persona tiene una mala relación consigo misma. Y en la práctica de gratitud, al activar el circuito prosocial, es también prosocial contigo. Es decir, empiezas a relacionarte bien contigo. No te peleas contigo tanto. A veces es como si fuéramos una obra de teatro con diferentes muñequitos. De hecho, decimos a veces como la figura esta del ángel y el demonio. Decimos, por un lado haría esto, pero por otro lado haría lo otro. Y eso no pasa nada, que tengamos esos conflictos internos, no es ningún problema. Pero si hay demasiada división, si hay mucha fractura, entonces es cuando no nos llevamos bien con nosotros mismos y nos estamos peleando continuamente, una pelea interna. Y eso nos genera mucho sufrimiento. Por eso hay gente en la depresión, sienten una enorme cantidad de culpa, de vergüenza, se autocastigan, se autolaceran, se dicen unas cosas mentalmente que son veneno puro. Yo les llamo pensamientos tóxicos porque es como beber veneno. No sé cómo se nos pueden ocurrir esas cosas, pero se nos ocurren y es una experiencia desgraciadamente compartida por millones y millones de personas. Entonces, cuando cambiamos esos circuitos y se activa el circuito prosocial, el otro se empieza a apagar. No hay, en el cerebro no hay un botón on, off. Entonces, si están muy activos los circuitos, las conexiones de autocastigo, no van a desaparecer de golpe. Pero has visto como cuando arreglan una carretera y han quitado parte de las curvas y quedan fragmentos de la carretera antigua con las curvas y la carretera más estrecha y quedan a lo mejor en un costado de la carretera. Y los ingenieros no lo quitan, lo dejan ahí. Y al cabo de un tiempo, la naturaleza se lo ha ido comiendo todo. Empiezan a salir plantas, árboles. Y en unos años, ese trozo de carretera que ya no se está manteniendo desaparece. En el cerebro ocurre exactamente eso. Es decir, si yo dejo de alimentar los circuitos tóxicos de mi cerebro, si dejo de alimentar los pensamientos tóxicos y empiezo a alimentar, por ejemplo, con la gratitud, todo lo prosocial y lo positivo, lo otro se va a quedar como una carretera abandonada. Y en poco tiempo va a ir desapareciendo por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se está manteniendo. Y lo que estoy manteniendo es lo otro. Entonces, se va a ir produciendo un traslado paulatino, progresivo. No es como cuando enciendo y apago la luz, que es de golpe. En el cerebro no pasa eso. Es un
proceso. Pero en ese proceso, aunque de vez en cuando se active lo tóxico otra vez, vuelvo a practicar la gratitud y vuelvo a activar el circuito prosocial. Y entonces eso va a tener otra vez efecto en mi ansiedad, en mi depresión, en mi conexión con los demás. Porque incluso, por ejemplo, si en una familia o en un lugar de trabajo practican el agradecimiento entre ellos y se agradecen las cosas, se ha comprobado, se han hecho estudios científicos con eso y se ha comprobado que mejoran mucho las relaciones en el trabajo cuando la gente entre ellos se agradecen. Pero no solamente mejoran las relaciones con aquellas personas que te han dado agradecimiento y a las que tú has dado agradecimiento, mejoran las relaciones también con todas las otras personas a las que no has mostrado agradecimiento y que no te han mostrado agradecimiento, porque el circuito prosocial se activa, pero se activa en general, no solamente para un determinado ambiente, sino que tú ya te mueves, caminas con ese circuito prosocial activo y tu actitud mental está cambiando, con lo cual tu relación con los demás, con pareja, con hijos, en el trabajo, con amistades, también cambia, también mejora. Prácticamente no deja ningún campo sin tocar y sin mejorar. La gratitud, nena, es tan potente, tan potente. Bueno, ahorita nos vas a platicar cómo podemos practicar eso, de qué manera tú lo propones y de qué manera se puede practicar. Porque podemos decir gracias, gracias por la vida, gracias por el amor, gracias por la luz, gracias todo el tiempo desde que amanece. Entonces lo que nos estás platicando ahorita es que ese circuito prosocial, a ver si estoy entendiendo bien, fortalece vínculos o incluso repara relaciones dañadas. Sí, puedes repararlas, otras veces no, y otras veces, pero no por ti, sino porque a lo mejor la otra persona, por el motivo que sea, puede ser una persona con muy poca conciencia y que esté haciendo daño. Y entonces lo mejor que tú puedes hacer es alejarte de esa persona. Y a veces, desgraciadamente, eso ocurre. Y vamos a tener que ser ahí inteligentes y sabios y decir, bueno, me tengo que proteger yo y me tengo que apartar. Pero eso es también una buena relación contigo, nena, una buena relación contigo, y entonces tomas una decisión que es sabia. Muy bien, entonces fíjate, a lo mejor no ayuda a las relaciones dañadas, sí ayuda, siempre ayuda, Yolanda, porque aunque físicamente no se note, aunque afuera en el exterior no se note, las semillas se está sembrando y sí está ayudando. Bueno, pero de perdido, pues le regalas el libro, Cómo salir de la oscuridad. Bueno, entonces eso es como una broma. Muy bien, entonces, pues estamos entrando al penúltimo segmento, Yolanda. Entonces me gustaría muchísimo que nos dieras esa práctica como ustedes la están trabajando. ¿Cómo se puede practicar la gratitud de esa manera que tú nos estás explicando? Mira, de una manera muy sencilla. Lo primero es tomar un cuaderno, un bolígrafo y dedicar un poco de tiempo. Es probable que algunas personas necesiten varios días, pero algunas necesitarán nada más que un poco de rato. Depende de la persona. Entonces, tendrá que buscar sus historias potentes de gratitud. No hace falta que sean 10. Puede ser una historia potente de gratitud, pueden ser 2, pueden ser 3. No hace falta que sean una multitud. Y puede ser una historia que la persona ha vivido, en la que en algún momento has tenido una dificultad grande, has recibido una ayuda y cómo esa ayuda te afectó, te tocó el corazón. A veces hay personas que se sienten mal o sienten resentimiento porque de quien esperaban la ayuda no vino. Pero resulta que la ayuda vino por parte de otra persona. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi padre estaba en el hospital en los últimos meses de su vida, una de las personas que más nos ayudó muchísima gente. La médica, la doctora también mucho. Pero una persona inesperada, una ayuda inesperada que vino y era como un rayo de luz, era la limpiadora.
era la limpiadora. Entonces, es que a veces la ayuda viene de formas muy sorprendentes, no es lo que uno espera, es de otra forma, viene de otra manera. La vida se manifiesta de formas múltiples y a veces es, a lo mejor, pues darte cuenta, pues he querido estudiar, para estudiar yo ya tenía mi familia, yo ya estaba casada, tenía mis niños, lo que sea. Hay mucha gente que le pasa eso. Y a lo mejor parte de tu familia estaba en contra, otra parte te apoyaba. A lo mejor tu esposo sí te apoyaba. Y sientes gratitud por tu esposo que te apoyó, por tus niños que te animaban, y sientes gratitud por ti y por el esfuerzo que tú misma hacías también, ¿no? Y al final lo consigues. Entonces, la dificultad está ahí. ¿De quién vino la ayuda? ¿O de qué? Porque a veces puede ser también un animal, un sueño inspirador que uno ha tenido y que lo consideras como una ayuda divina, casi como una mano del otro lado, o como sea. Y cómo eso te tocó tu corazón y te cambió. Pero la historia potente de gratitud también puede ser una historia ajena. Puede ser la historia que alguien te ha contado alguna vez. Puede ser una historia de una de estas películas que yo he contado. A lo mejor cuando leáis ese libro de Salir de la Oscuridad, veis alguna historia que os resulta muy potente y decidís anotarla, decidís escribirla. Entonces anotáis en vuestro cuaderno, anotáis. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Cómo te tocó el corazón? ¿Cómo te conmovió? Si tienes la oportunidad, si es una historia personal que tú has vivido y tienes la oportunidad de agradecerle a la persona que te ayudó, hazlo. Aunque hayan pasado muchos años, hazlo. Siempre la otra persona le va a ayudar mucho, porque una de las cosas que más nos conmueve es cuando alguien nos agradece y nos agradece con el corazón, y al hacerlo nos dice: esta era la dificultad, tú me ayudaste de esta manera y esto me conmovió de esta y de esta forma. Cuando la persona nos hace esa explicación, ese agradecimiento toca muy profundamente. Entonces tenemos nuestras 2 o 3 historias, o incluso solo una, de agradecimiento, y 3, 4 días a la semana dedicamos 5, 10 minutos a atraer a nuestra mente esa historia, la dificultad, la ayuda y cómo nos conmovió. Cuando lo hacemos, de hecho yo tengo varias meditaciones de agradecimiento y lo que se hace es traer eso. Cuando lo hacemos sentimos una sensación de apertura en el corazón y es una sensación cálida, muy agradable y es muy potente. A veces lloramos, a veces nos salta alguna lágrima. Es una lágrima de gratitud, es una lágrima positiva, es una lágrima de que nuestro corazón está tocado de forma positiva con un hilo de oro. Y eso, si lo vamos repitiendo, va a ir haciendo esta magia maravillosa de la que hemos estado hablando. Entonces, fijaros qué forma tan sencilla. A partir de ahí, si tú quieres agradecer muchas otras cosas, todo lo demás está bien. Es decir, si tú quieres agradecer el pajarito que cantaba en la ventana, si quieres agradecer, ay, qué bien que tengo este abrigo que es tan calentito con el frío que hace ahora, o que en América del Sur ahora están en pleno verano, qué bien que tengo aire acondicionado, o qué bien que puedo salir a la playa, lo que sea, lo que cada uno quiera agradecer. Pero incluso, fijaros, a veces, hay muchas veces que me preguntan, sobre todo las madres me lo preguntan mucho. Tengo un hijo que lo está pasando muy mal, ¿cómo puedo ayudarle? Pero puede ser nuestra pareja o puede ser otra persona. Y yo siempre les pregunto, ¿hay algo que tú tengas que agradecer a esa persona? ¿Ha habido algún momento en tu vida de dificultad y esa persona te ayudó? Y tú solo agradeces en tu corazón. Y me dicen, sí, por supuesto, ahora mismo se me han venido a la cabeza 3 o 4 momentos. Y les digo, díselo. Díselo porque le cambias la vida. Porque le ayudas enormemente. Activas su circuito prosocial. Y es mucho más potente eso que estar agradeciendo todos los días continuamente cosas pequeñas, que también está muy bien. Cada vez que tráeme la sal, por favor, gracias. Eso, por supuesto, hace nuestra vida mucho más agradable. Es una conexión. Pero cuando dedicamos 5 minutos
para darle a esa persona gracias por esto. Pues, por ejemplo, mi esposo, un pequeño detalle. Él sabía que yo tenía la grabación. Y entonces me ha deseado buena suerte y me ha dicho, me voy a pasear y así no estoy en la casa y no hago ningún ruido que a lo mejor por casualidad pueda molestar. Entonces él estaba pensando en mí y él normalmente a estas horas no están siempre en casa, no, ya está anocheciendo, no está fuera. Él está esperando a que acabe. Yo le di las gracias, le dije, no hace falta que lo hagas. Dice, no, no, sí, sí. Y cuando él llegue, yo se lo voy a agradecer. Le voy a decir, bueno, no era una gran dificultad, pero era un detalle. Él ha tenido ese detalle, esa generosidad. Yo se lo agradezco y entonces con eso llegas a la otra persona, te conectas con la otra persona. La otra persona ha tenido un detalle contigo y ahora tú lo tienes con él, pero no dices simplemente, oye, gracias, sino que un poquitito más, un gesto un poquitito más cariñoso. Y eso ya te conecta mejor con la otra persona y estás influyendo, estás cambiando la mente de la otra persona porque estás activando su circuito prosocial. Y es una pregunta que tanto hacemos a veces, ¿cómo hago para ayudar a otra persona? Y lo tenemos en la mano. Eso nos habla de que nuestras mentes están unidas, que no hay mentes separadas, sino que estamos unidos de una manera o de otra. Eso se va manifestando. Yo te voy a hacer una pregunta porque vamos a entrar al último segmento y la tienes que pensar muy bien. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué agradecerías con más fuerza? Piénsala muy bien. Pues mira, he pensado muchas cosas, nena. Es una pregunta difícil porque se me vienen tantísimas cosas que agradecer. Yo considero que soy una persona muy afortunada con los padres que he tenido, mis hermanas, mi familia, como antes decía, mi profesión, muchas cosas. Y quizá, si me permites que sean dos, yo diría dos, porque sea una interna y otra externa. Una interna serían, de alguna manera, la tendencia natural que desde muy joven yo tenía y que no puedo decir que sea ganada por mí, sino que de alguna manera ya estaba ahí, de querer buscar y querer conectarme con algo más trascendente. Esa apertura del corazón, esa búsqueda, de alguna forma estaba ahí, a pesar de mí incluso. Entonces eso lo agradezco muchísimo, haber recibido ese don. Y no quiero decir con eso que yo sea una persona iluminada, pero sí que lo considero un don como muchos otros. Entonces agradezco esos dones que yo no he ganado y que he recibido. Y el otro don externo es mi esposo. Yo me considero sumamente afortunada con mi marido, con mi esposo. Y él también ha sido una gran persona, no solamente en lo personal, sino también en esa evolución interior, en ese trabajo interior. Hay muy pocas parejas que puedan tener una relación realmente buena, intensa, profunda. Eso no quiere decir que no hayamos tenido momentos difíciles, claro que sí. Pero no puedo más que dar las gracias por muchísimas cosas. Es una persona impresionante, extraordinaria. He tenido la suerte del siglo. Es algo increíble. Entonces, espero yo, si le deseo algo bueno a la gente también, es que tengan esas dos cosas. Esos dones interiores que les abran a otras posibilidades, a otras realidades, y a alguien en su vida que esté a su lado, que puede ser la pareja, pero puede ser también otra persona, un amigo, una amiga, un hijo, una hija, no sé, otra persona. Con que encuentres una persona es suficiente y te enriquece muchísimo. Creo que serían las cosas que agradecería, además de haber vivido.
Muy bien. Pues eso está muy, muy padre, está muy bonito. Y entonces vamos a continuar. Platícanos, ¿cómo podemos enseñar a los niños la gratitud? De esta misma manera, nena, qué bueno. Se les puede enseñar, igual que les enseñamos a decir por favor y gracias, cuando ya van siendo un poquito más mayores, les podemos enseñar cuál era la dificultad, quién te ayudó, dar las gracias y al dar las gracias explica por qué. Entonces, desde muy pequeñitos pueden empezar a hacer eso. Al principio con ayuda, les vamos a tener que tutelar. Pero luego poco a poco ellos van teniendo más capacidad de razonamiento y de análisis y de metacognición, es decir, de darse cuenta de cuáles son sus pensamientos, sus emociones, observarlos con una distancia y entonces les podemos guiar en esa dirección. Sería como, de alguna manera, como el Día de Acción de Gracias, pero sin necesidad de que sea el Día de Acción de Gracias, sino que siempre que surja la oportunidad podamos hacerlo. E incluso yo a veces propongo, para aquellas personas que viven en Estados Unidos de vuestra audiencia, que el Día de Acción de Gracias, y en otros países y a lo mejor también lo celebran o lo quieren celebrar, que el Día de Acción de Gracias agradezcan a cada miembro de la familia algo. Mira, tuve esta dificultad, me ayudaste con esta tarea. Ese día estaba enferma y tú hiciste la comida y la cocina. Lo que sea, lo que sea. Entonces, en la mesa, en la cena, compartir esa gratitud, esos agradecimientos. Y si en algún momento a lo mejor una familia está pasando por una dificultad, ha pasado por una crisis un poquito más fuerte, pueden utilizar esta gratitud compartida de todos los miembros de la familia, de todo el mundo, agradece a todo el mundo por algo, para fomentar esa conexión y esa buena relación entre ellos, pero siempre con una condición. Y es que tiene que ser sincero, porque nos damos cuenta de cuando no es sincero, de cuando no es verdad. La gratitud tiene que ser algo que estamos sintiendo de verdad. Podemos establecer rituales así, que sean bonitos, agradables, rituales de agradecimiento. Y también, por supuesto, en el resto del año aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo. Entonces los niños van aprendiendo, los niños aprenden no tanto lo que les decimos, sino lo que nosotros hacemos. Es decir, si tú eres un padre fumador y le dices a tu hijo no fume, tu hijo lo que va a hacer es fumar, más probablemente. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es que fumas. Los niños copian conductas. Nosotros les podemos enseñar cómo se hace la gratitud. Se lo tenemos que enseñar y se lo tenemos que verbalizar. Pero si en la casa lo estamos haciendo, si en la familia es un comportamiento habitual, si lo hacemos de esa manera y ellos lo ven, entonces ellos van a aprender también a tener ese comportamiento, esa actitud, se va a convertir en un mindset, en una actitud mental en ellos también. Con lo cual les va a hacer, porque hay otra cosa que se me olvidó remarcar antes de los efectos que tiene la gratitud, y es que ayuda también mucho a las personas con trauma y también es un protector de futuros traumas, porque nos conecta con esa fuerza interior y por esos mecanismos prosociales que activa también, porque cuando estamos en trauma estamos en modo supervivencia, en modo estrés, huida, supervivencia. Entonces, los niños que aprenden la gratitud son niños más positivos, son niños más conectados, son niños más fuertes, más resilientes, más capaces de superar las dificultades. Muy bien, eso está muy bonito. Ahora platícanos, ¿la gratitud puede ser también un camino hacia la abundancia? Sí, de hecho, yo lo veo muy conectado, la gratitud y la abundancia, porque cuando nuestra actitud mental es de abundancia, estamos viendo las cosas positivas, pero no solo las cosas positivas de una manera tonta como, no, me voy a autoengañar y voy a ver solo lo positivo, sino, si aquí os voy a recomendar otro libro a nuestra audiencia, de otra neurocientífica que se llama Tara Swart, Swart. Tara como suena
y el apellido Swart, Tara Swart, y el libro se llama El Principio. Entonces ella nos explica muy bien, cómo funciona el cerebro y cómo la mente la podemos ir cambiando y transformando para que se convierta en una mente, en una actitud mental de abundancia y de atraer esa abundancia en la vida. Ese es el libro, efectivamente. Una de las cosas que se hace es diseñar qué es lo que queremos. Muchas veces, muchas personas no consiguen lo que quieren porque a veces no tenemos claro qué es lo que queremos. O decimos, no, yo quiero una buena pareja, pero no tenemos claro cómo queremos que sea esa pareja, con lo cual, pues luego cuando viene alguien que a lo mejor no es la persona más adecuada, pues nos conformamos con esa persona para no estar solos y ya la hemos liado. Ya empezamos mal. Entonces tenemos que tener claras las cosas, como cuando decidimos qué profesión tener. Pues no nos va a servir cualquiera, unas sí y otras no, dependiendo de nuestras actitudes y capacidades. Entonces tenemos que tener claros objetivos que van a ser a medio, corto o largo plazo, y si nuestra actitud mental es más positiva, y para eso la serenidad es muy importante, todo esto que hemos estado hablando hoy, y nuestros circuitos prosociales están activos, una de las cosas que va a ocurrir es que cuando surge una oportunidad en nuestro entorno, vamos a poder verla. Y entonces, al poder verla, podemos aprovecharla. Si estamos en modo huida-supervivencia, no vemos la oportunidad, se nos escapa. Muy bien, pues estamos terminando el programa. Vamos a agradecerle a Yolanda Calvo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Puedes dar tus datos, si fueras tan amable? Claro que sí. Mira, me podéis encontrar en YouTube. Tengo 3 canales, pero digamos los 2 más importantes sería el principal, el más antiguo, que es un canal de meditaciones que se llama mi nombre, Yolanda Calvo, en YouTube. Y luego el canal del podcast de psicología que se llama el podcast de Yolanda Calvo. No son nombres muy originales, pero son muy fáciles de encontrar. También me encontráis en Facebook, en Instagram, en TikTok, también con mi nombre, con Yolanda Calvo. Entonces soy muy fácil de encontrar en todas las redes sociales y YouTube, que es la principal, donde yo centro mi trabajo. Y luego mi página web, yolandacalvo.com también, donde está esa pestaña con todos los PDFs descargables, que hay muchos, y que están ahí de forma gratuita para que la gente se pueda ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda. Pues a toda la comunidad Cuento Contigo, muchísimas gracias por permitirnos. Gracias a vosotros. Por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Y vámonos toda la comunidad Cuento Contigo con esta pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué agradecerías con más fuerza? Nos vamos a ir con esta pregunta para que toda la comunidad Cuento Contigo se la haga y aprendamos a agradecer. Muy bien, amigos, pues los esperamos el próximo domingo. Yo soy la señora Nena Torres y con todo gusto, con todo cariño, los esperamos para que sigan siguiéndonos en su programa Cuento Contigo. Gracias, Yolanda. Y gracias a Ana Olivia, gracias a todos los que nos permiten hacer llegar este programa. Gracias, Nena.